Hola, les doy la bienvenida a la clase 7 del curso de Análisis y Diseño de Experimentos Industriales, ya donde vamos a comenzar a trabajar con este concepto al cual necesitábamos llegar y que habíamos como construido nuestro camino para llegar hasta ahí, que es la inferencia estadística, ¿ya? La inferencia estadística es clave dentro de todo el desarrollo que vamos a tener del curso, ya que es la herramienta por excelencia que nos permite tomar decisiones, ¿ya? Y estas decisiones, la idea es que sean decisiones que ah, vayan más allá de los datos, que mediante un trabajo de los datos de manera adecuada, nos permita tomar decisiones que nos aseguren un nivel de cumplimiento de lo que nosotros esperamos del tipo poblacional, aun cuando solamente tenemos datos muestrales, ¿ya? Entonces, para llegar a esta inferencia, hicimos un repaso de conceptos relevantes, definimos la probabilidad, definimos lo que era una función de densidad de probabilidad, una función de probabilidad acumulada, y en este momento ya tenemos todas las definiciones necesarias para comenzar a introducir la herramienta de toma de decisiones. Una herramienta de toma de decisiones. Yo creo que esa es la mejor forma de describir la metodología que a continuación vamos a ver, ¿ya? Pero por supuesto con decisiones que sean de alguna manera informadas y que sean válidas, que es lo más relevante. El objetivo de este video, ya, de esta clase y la siguiente, es comprender el concepto de inferencia. Ya nuestro objetivo principal va a ser que se entienda a qué nos referimos con la inferencia estadística y cómo ésta se enmarca dentro del proceso de toma de decisiones en ingeniería. ¿Ya? Y por qué necesitamos inferir para tomar decisiones. ¿Ya? Y para llegar a este macro objetivo de estas dos clases, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es. Sí, pues, la definición es casi como del libro de qué es el concepto de inferencia estadística. Y luego de esa primera definición, definir los elementos que requerimos para aplicar el concepto de inferencia estadística, que es básicamente lo que se denomina estimador muestral. ¿Ya? Con eso podemos trabajar con una herramienta que es muy útil, que es el concepto de intervalo de confianza. El intervalo de confianza nos va a permitir entonces tomar estas decisiones con un determinado límite. Ahí estoy contándoles un poco acerca de alguna manera, que esto se aplica para variables que son continuas. Nosotros los vamos a aplicar con ese objetivo. Estamos trabajando con la distribución normal. No obstante, también se puede extrapolar a otro tipo de distribuciones. Y finalmente, la idea es utilizar la estadística para concluir con criterios poblacionales, que es básicamente como volver a cerrar el ciclo, ya que básicamente la inferencia es eso. ¿Ya? Pero porque la definimos y luego ya ocupamos todos los elementos, definimos todos los elementos y aplicamos todos los elementos para comprender la inferencia, y luego, una vez que lo tenemos ya completamente comprendido, volvemos al tema de la toma de decisiones. ¿Ya? La lámina que tienen en su pantalla, yo creo que, mira, la hice hace varios años y que la he ido modificando, pero básicamente creo que define bastante bien cuál es la idea de la inferencia estadística, ya que su definición, la que vamos a dar en este curso, es básicamente un procedimiento para obtener información poblacional a partir de datos muestrales, ¿ya? Y de esta forma, mediante este procedimiento, hacer que las decisiones que tomemos con base a la información que podemos extraer del proceso de inferencia sea válida en todos los casos. Y aparece un entre comillas en todos los casos porque vamos a tener que hacer algunas concesiones producto de que realmente nosotros nunca tenemos información poblacional, sino que solamente tenemos información muestral. ¿Ya? Entonces, lo primero es básicamente esta gráfica que ustedes ven acá, este diagrama de caja, yo creo que representa de la manera más adecuada el flujo de información que requerimos para realizar la inferencia. Y ahí es que nosotros cuando vamos al laboratorio, y nosotras cuando vamos al laboratorio, lo que tenemos son un conjunto de datos, ya que vienen del lab, vienen data del lab, la data del lab, que básicamente es un conjunto de información, que es un conjunto de información muestral, ¿ya? Porque básicamente habíamos conversado de que no podemos obtener información poblacional porque no tenemos recursos ilimitados. Y entendemos que en un laboratorio, por ejemplo, la información poblacional sería obtener infinitos datos de infinitos experimentos que podríamos realizar, lo cual es imposible. Entonces, siempre cuando vamos al laboratorio, tenemos información muestral, la cual puede ser tan abundante como queramos o no tan abundante como queramos. Entonces, ese conjunto de información muestral
si nosotros de alguna manera lo pusiéramos como una especie de bolsa, si quieren, o en una tabla donde está resumida toda la información, está reflejada en esta caja que ustedes ven acá que dice muestra. ¿Ya? Esa caja muestra que está acá es básicamente un lugar donde aparecen y se almacenan y se procesan los datos. Entonces, el proceso de inferencia consiste en tomar datos muestrales y obtener características poblacionales de esos datos. Y a partir de eso, entonces, concluir. Entonces, todo ese proceso, desde que obtenemos los datos muestrales hasta que extraemos su información poblacional, nos permite al final tomar las conclusiones, que las conclusiones van a ser de alguna manera recomendaciones. ¿Ok? Y estas recomendaciones tienen que ser de alguna manera plausibles. ¿Ya a qué me refiero con que sean plausibles? Que, por ejemplo, si ustedes sugieren una determinada acción con base en este procedimiento de inferencia, esa sugerencia tenga un grado de validez, ¿ya? Que tenga un grado de validez grande. No que nosotros y nosotras, por ejemplo, recomendamos algo que a los primeros experimentos va a fallar, o que continuamente nuestra recomendación no va a ser soportada por más cuando realizamos más experimentos. ¿Ya? La idea es que la inferencia nos permita soportar las conclusiones con la información que tenemos, y esa información sea, perdure en cada una de los en cada una de las aplicaciones de las recomendaciones de un determinado proceso que vamos a hacer. O sea, que se contraste con, por ejemplo, nuevos experimentos, y que esos experimentos vayan en la misma dirección de la conclusión que estamos sacando con un conjunto inicial de datos. ¿Ya? O sea, básicamente que sea repetible. ¿Ya? Y para eso la idea es utilizar esta función que vimos en las clases pasadas, que es la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad tiene que ver con poblaciones. Entonces la idea es que de alguna manera seamos capaces de tomar esta función de densidad de probabilidad, más el teorema del límite central que habíamos conversado en la clase pasada, o sea que la conocemos, esta distribución, y mezclarlo junto con este conjunto de datos para entonces concluir. ¿Y por qué es importante pasar por esta etapa para poder tomar conclusiones? Porque recuerden que cuando nosotros tomamos decisiones con las poblaciones son conjuntos de datos que son, si bien en este momento son una especie como de eh, una definición abstracta, porque nunca vamos a llegar a tener datos poblacionales, sí podemos decir que si es que la tuviésemos, esa información sería utilizando el 100% de la veracidad. Por lo tanto, es algo que tiene una carga de certeza muy alta. En cambio, si tomamos datos solamente con muestras, esa carga de certeza es baja, y por lo tanto los resultados que obtenemos y las recomendaciones que hacemos con esos datos solamente son conclusiones que de alguna manera son inciertas, ¿ya? Porque efectivamente nos falta identificar qué pasaría en las poblaciones. ¿Ya? Y quizás si pudiésemos, por ejemplo, de alguna manera transformar esto en otro diagrama, podríamos decir, si es que ustedes tienen acá un conjunto de datos que vienen desde una población, esta gran nube que está acá representa todos los infinitos datos que puedo sacar, que son datos poblacionales, y entonces estos datos poblacionales tienen determinadas características. Características que están relacionadas con las decisiones que tenemos que tomar. Y mediante un procedimiento de muestreo, o sea, de experimentos aleatorios, yo lo que voy a sacar son partes de estos datos. Estos son los datos que vienen de los experimentos, y estos son datos muestrales. Y estos datos que vienen desde la población, datos muestrales, tienen, ojalá, ciertas características similares a las poblaciones. Entonces la idea es, con esas características de los datos muestrales más la función de densidad de probabilidad, llegar a reconstruir la población. Entendiendo, por supuesto, que la población nunca la vamos a conocer. Entonces, básicamente, ese es como el concepto de inferencia estadística, que, como les comento, es clave para tomar las decisiones. En la siguiente lámina ustedes pueden ver que la inferencia estadística que consiste en obtener conclusiones relativas a la población a partir de los datos muestrales. Los métodos relacionados con la inferencia se pueden dividir en dos, que vamos a ver en este curso. Uno, que es el primero que vamos a ver, se llama estimación de parámetros. Y básicamente lo que hace la estimación de parámetros con el concepto de inferencia es determinar el valor de
parámetros poblacionales, de información poblacional, de características, ¿ya? De características poblacionales de una determinada variable de interés. ¿Cuál va a ser esa variable? Va a ser la variable dependiente, ¿ya? Porque es con ella la que queremos caracterizar. Y eso lo vamos a extraer a partir de datos muestrales obtenidos desde los experimentos. O sea, lo que vamos a hacer en una primera etapa es estos datos que están acá, transformarlos en información poblacional y, para tomar y con eso tomar conclusiones, estimando o identificando los parámetros que definen las características de la población. Por ejemplo, la media poblacional. Porque la media poblacional, si es que tenemos, por ejemplo, una distribución normal, es el dato más frecuente, es el dato del centro y es el dato que nos interesa, puesto que es el más posible que aparezca en un nuevo experimento. Es un dato representativo. Y el otro método que vamos a ver un poco más adelante corresponde al test de hipótesis, que el test de hipótesis es algo muy similar a la estimación de parámetros, pero mediante un procedimiento distinto que consiste en plantear un procedimiento sistemático para aprobar o rechazar una hipótesis relacionada con el valor que estimamos en la estimación de parámetros. ¿Okay? Entonces esos son los dos caminos que vamos a seguir en este curso y la idea entonces es partir con la estimación de parámetros. ¿Ya? Como les comento, a medida que voy avanzando, si es que tienen dudas, por favor, interrúmpanme para poder responderlas, puesto que vamos a ir luego metiendo más matemática y si los conceptos no quedan claros al principio es más difícil. Entonces vamos a partir con métodos de inferencia que consiste en la estimación de parámetros poblacionales a partir de datos muestrales, y para eso entonces vamos a definir algo que se llama estimadores muestrales. Bien. Entonces, ¿qué son los estimadores muestrales? Los estimadores muestrales corresponden a equivalentes muestrales de los parámetros poblacionales. ¿Ya? Dicho de otra forma, son estadígrafos muestrales que representan la mejor información disponible para los parámetros poblacionales. ¿Ya? ¿Por qué es importante definir esto? Porque básicamente en el proceso de inferencia yo les había dicho que teníamos datos y estos datos, para pasar a datos poblacionales y a la estimación de parámetros poblacionales, requerimos identificar el estimador muestral. ¿Por qué? Porque el estimador muestral es aquel que se parece al parámetro poblacional. Por ejemplo, si es que estamos interesadas e interesados en identificar el valor de la media poblacional de un determinado experimento, ¿por qué la media? Porque es el dato más, para una distribución normal, es el dato que más aparece, es el centro de masa, es el dato más representativo de un conjunto de un determinado proceso. Entonces, si queremos llegar a este valor, lo que vamos a hacer es con los datos partir de su estimador muestral. ¿Cuál es su estimador muestral? El que se parece a la media, pero cuando tenemos un conjunto finito de datos y que se llama promedio. ¿Ya? ¿Y por qué lo hacemos de esa manera? Este dato que está aquí, esto que dice xn, se define como 1 partido por n, número de datos, la sumatoria desde i igual 1 a n de los datos experimentales obtenidos, de la variable dependiente obtenida. Entonces, ¿por qué tenemos este paso intermedio en el cual identificamos un estimador muestral y lo relacionamos con la media poblacional? Porque en el mejor de los casos, por ejemplo, si tuviésemos tantos recursos que pudiésemos hacer infinitos experimentos, entonces cuando n tiende a infinito, ¿ya? Cuando tenemos mucha información, entonces el estimador muestral tiende al parámetro poblacional. Y si es que el n no tiende a infinito, entonces el x promedio no va a ser igual a la media. De hecho, vamos a poner así, vamos a poner acá que cuando tenemos infinitos datos, estos dos datos son casi iguales. Pero si no tenemos infinitos datos, tenemos un conjunto finito, igual es lo que más se parece a la media, entendiéndolo como que si hacemos un muestreo aleatorio bien hecho, o sea, si es que somos capaces de este experimento aleatorio, de alguna manera, extraer, las características relevantes de la población, entonces el promedio que obtengamos con las muestras se van a parecer mucho a la media poblacional, ¿ya? O dicho de otra forma, si ustedes recuerdan un par de clases atrás, si vamos a hacer un experimento, por ejemplo, para saber cuál es la proporción de
católicos, evangélicos, musulmanes y otras religiones, tenemos que recordar que tenemos que preguntarle a todas las personas, no solamente a un conjunto de ellas, porque si no, los datos muestrales van a ser muy distintos a los poblacionales. ¿Ok? Entonces esa es como la idea. Entonces, dicho de otra forma, y ahora pensando en esta gráfica, si nosotros y nosotras suponemos que tenemos n datos desde un conjunto de n experimentos que representan una muestra, entonces estos datos tienen estadígrafos que son muestrales. ¿Cuáles son los que nos interesan? En este curso, el promedio y la varianza o la desviación estándar si lo sacamos a la raíz. Entonces, y estos parámetros nos sirven para caracterizar su posición y su dispersión. Entonces, si en vez de tener este n datos tuviésemos una población, entonces los equivalentes de la posición y la dispersión serían la media poblacional y la varianza poblacional. Entonces vamos a decir que los estimadores muestrales corresponden de alguna manera al equivalente cuando tenemos una población, pero cuando tenemos un número finito de datos. De esta forma, el estimador muestral de la media poblacional será el promedio muestral. Los estimadores muestrales que tenemos son de alguna manera la mejor representación que tenemos de los parámetros poblacionales. Voy a hacerlo de ahora en adelante con el promedio y la media, pero también se puede aplicar con la varianza, son equivalentes. ¿Ya? Básicamente podemos decir, lo mejor que conocemos para esto, que lo vamos a dejar así como en una nube, porque realmente es algo que es etéreo, que nosotros no podemos conocer, porque solamente se puede conocer cuando tenemos infinitos datos. ¿Ya? En el caso de tener finitos datos, tener una muestra entonces, este estimador muestral es aquel que nos permite obtener la información sobre los equivalentes muestrales y la inferencia, pero para ser capaces de hacer eso, sería bueno saber qué características tienen, qué podemos hacer con estos datos. Por ejemplo, preguntarnos, ¿cómo es su histograma? ¿Cómo es su histograma? ¿Cómo es el histograma de los promedios? Ya que el promedio es el dato de todos los datos experimentales que nos va a permitir luego inferir acerca de la media poblacional, podemos preguntarnos cómo es su histograma. ¿Cómo es la media? ¿Cómo será la media de los promedios? ¿Cómo será el valor medio de los promedios? Porque el mu corresponde al mu de x, a la media de la medida. Pero, ¿cómo será? Sería bueno preguntarse cómo será la media de los promedios. ¿Ya? Y para eso entonces vamos a hacer un experimento ficticio que nos va a permitir caracterizar este estimador muestra. ¿Ya? Entonces imagínense ustedes que tenemos una línea de producción, ya que se encarga de producir, y hay una línea que tiene una correa transportadora, ¿ya? Tenemos una línea de producción que se encarga de producir neumáticos. ¿Ya? Ahí hay neumáticos que se van produciendo y a medida que van produciendo van avanzando. Entonces, básicamente se toma una muestra cada 5 minutos, se saca un neumático cada 5 minutos, ¿ya? Y este neumático que se saca cada 5 minutos se somete a un experimento que consiste en echarle aire, ¿ya? Y medir la presión de ruptura del neumático, o sea, cuando el neumático colapsa. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos una línea de producción que está produciendo, imagínense ustedes, 1000 neumáticos al minuto. ¿Ya? Y cada 5 minutos sacamos una muestra que es equivalente a extraer un neumático de esa muestra, y entonces a este neumático le ponemos aire, y entonces registramos cuando el neumático colapsa, la presión de ruptura. ¿Ya? Y con todos esos datos, lo que hacemos es crear un histograma. Entonces aquí tendríamos en este histograma, aquí está la frecuencia, por ejemplo, pensemos en la frecuencia, creo que la relativa. ¿Ya? La relativa, por ejemplo, en porcentaje, 25%, ahí tenemos valores más pequeños. Y en el eje de las X, en el eje de las abscisas, tenemos los PSI de la ruptura. Entonces todos los datos que tenemos, los datos del experimento hasta el experimento enésimo, ¿ya? Están registrados con los PSI de ruptura. Entonces básicamente tenemos que en algún caso fue 10, en otro caso fue 12, otro fue 15, etc. Y eso luego lo transformamos en un histograma de frecuencia relativa. Entonces nos preguntamos, con esta información, la idea es que yo quiero inferir. Por ejemplo, preguntarme cuál es el valor de la media poblacional de
la ruptura de los neumáticos, entendido que ese es el valor más posible o probable que aparezca, puesto que es el más frecuente en una distribución normal. Entonces, para inferir, podríamos decir, mira, yo de lo que observo es que, por ejemplo, la media, un experimento cualquiera, la presión de ruptura de este experimento me dio que era, por ejemplo, 9. Entonces, 9 PSI es equivalente a la salida de un experimento, al resultado de un experimento. Y ese resultado de un experimento debiese parecerse de alguna forma a la media poblacional. ¿Por qué debiese parecerse a la media poblacional? Porque estamos asumiendo de que si el teorema del límite central es correcto, y entonces esta representa la distribución de la presión de ruptura, acá está la media, y acá está la función de densidad de probabilidad. ¿Ya? Entonces, si es que yo saco un dato de mi población, que está compuesta por todos los neumáticos que se rompen, que es una población ficticia, pero si yo sacara todos esos datos, es muy posible que sacara datos, es más probable de hecho, que sacara datos muy cercanos a la media, porque la media es el dato que más frecuentemente aparecería. Y resulta que si ustedes observan, si pensamos que este histograma es algo muy parecido a la función de densidad de probabilidad, la media de este histograma no es 9. La media de este histograma es aproximadamente 11. Entonces uno diría, si yo saco uno de estos datos de acá, por ejemplo el dato 9, y digo que 9 se parece a la media porque tengo el supuesto de que cualquier dato que saco de un experimento debiese ser parecido a la media porque es el dato más posible, cometeríamos un error porque resulta que aquí está la media 11, aquí está la media 11, y resulta que el 9 lo sacamos de ahí. Entonces no son parecidos, hay una distancia. ¿Ok? Entonces digo, no me sirve entonces sacar un solo dato. Entonces lo que podría sacar es, si hice n experimentos, lo que podría sacar un promedio. Porque el promedio de todos estos datos que están graficados mediante esta representación de histograma, tiene un promedio de 11 datos, o sea, de 11 PCI, el cual se parece muchísimo a la media de 11, porque el estimador muestral es el más parecido a la media poblacional. Entonces, por eso es que se justifica sacar una media. ¿Ya? O sea, sacar un promedio y trabajar con el promedio para transformarlo luego en una media poblacional. ¿Ya? Eso se llama, el promedio se llama un estimador insesgado de la media poblacional. Eso quiere decir que si es que yo tengo n experimentos y los tiendo infinito, entonces el promedio se transforma en la media. ¿Ya? Y de hecho, si es que lo quieren ver acá gráficamente, si es que yo hiciera infinitos experimentos, entonces lo que pasaría es que este histograma terminaría pareciéndose a la distribución de probabilidad, de donde podría sacar, por ejemplo, gráficamente, el valor de la media. Porque tengo tantos datos que ahora el histograma está tan juntito que básicamente podríamos decir que es igual a la función de densidad de probabilidad. Pero no es el caso, porque tenemos un número infinito de experimentos. ¿Ya? Entonces, preguntémonos, ¿qué pasa si en vez de, como yo les decía, sacar este 9 de este experimento, quizás pudiese, de la tabla de los datos tabulados del experimento 1 hasta el experimento n mayúscula, vamos a poner ahora porque vamos a ocupar el n minúsculo para otra cosa, muchos experimentos que básicamente generan este histograma, donde tenemos los PSI para cada uno de ellos. Y de manera aleatoria, de manera no correlacionado que se llama, hasta la PN, presión 1 hasta la presión 2. De manera aleatoria, de manera insesgada, tomamos, por ejemplo, el primer dato y el dato 50, vamos a poner acá P50, y le sacamos un promedio. ¿Ya? Este promedio va a ser determinado así, se va a expresar de esa forma. La presión promedio obtenido con dos datos. ¿Ya? O sea que si quiero de este n mayúscula conjunto de datos, quiero sacar un n minúscula cantidad de datos para sacar un promedio, ese promedio sería así, Pn, que sería básicamente 1 partido por n de la sumatoria de las presiones I, desde I igual 1 hasta n, las n presiones que saqué. Entonces imagínense que tenemos, el histograma azul representa muchos datos, y entonces lo que hacemos ahora es tomar un dato, otro dato, y sacar un promedio. Entonces, si observan,
Lo que pasaría es que, imagínense ustedes, voy a hacer aquí, lo voy a poner un poco más con detalle. Entonces, de la tabla, por ejemplo, extraje el dato este que está acá y extraje el otro círculo que está ahí. Entonces, el promedio de estos dos datos sería P2. ¿Ya? También podría yo sacar este dato que está acá, esta cruz, con esta otra cruz que está ahí. Dos datos que venían desde la experimentación y por lo tanto aquí estaría el segundo promedio. Y podría hacer lo mismo con este triángulo que está acá, por ejemplo, con esta estrella, perdón, y con esta otra estrella, y entonces aquí tendría también un P2 promedio. Y así lo podría hacer con dos datos cualquiera que componen los datos azules. Entonces, si hacemos eso, lo que vamos a observar es que luego, si es que graficamos en un histograma ya no los datos de la presión, sino que ahora graficamos el promedio de dos datos, o sea, tomamos esta tabla y como tengo tantos datos, por ejemplo, infinitos datos, entonces ahora voy a tener promedios, voy a tener entonces promedio 1, 2, 3, todos los promedios obtenidos por supuesto con n igual 2, con dos datos, y entonces ahora tabulo P2 promedio, entonces tenía acá P2 promedio obtenido con los primeros datos, así hasta con los datos enésimos. Entonces lo que van a observar, lo que esperaríamos observar es que el histograma debiese estar en la misma posición que el histograma original. ¿Por qué? Porque básicamente el promedio del promedio seguiría siendo el mismo. ¿Ya? Porque fundamentalmente es de esperar que no se mueva este histograma rojo, que es el histograma que graficaríamos. Vamos a poner acá histograma rojo. Estaría en el mismo lugar que el azul. Pero lo que sí observaríamos es que este histograma rojo, que ustedes ven acá, que es el histograma del promedio de dos datos, debiese tener un ancho menor. Debiese ser más esbelto, más angosto. Porque básicamente lo que estoy haciendo es puedo tomar datos extremos y promediarlos. Y por lo tanto, esos dos datos extremos para el histograma rojo desaparecen, puesto que ahora el promedio va a estar acá, por ejemplo. Entonces, claramente va a ser más angosto, pero va a mantener la misma media. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un operador de promedios, entonces es de esperar que el promedio de los promedios siga estando en el mismo lugar. ¿Ya? Entonces, se observan dos cosas que son relevantes. La primera es que el histograma de los promedios con n datos tienen un ancho menor y también se observa que la forma del histograma se mantiene. Lo único que hace es que ahora estamos con un histograma más chatito, más esbelto, eh, no tan disperso, básicamente. Entonces, se puede observar que existe una distribución similar a la original. Por ejemplo, si es que la distribución original era normal, entonces podemos decir que la distribución de los promedios, vamos a poner acá promedio de n datos, se comporta, así se escribe, se comporta con esa línea, como una distribución normal que tiene una media que es igual a la media de las presiones sin tener que sacarle los promedios y que tiene una varianza o una desviación estándar que es más esbelta. Entonces le voy a poner así, varianza de los promedios. ¿Ya? Varianza. ¿Sí? Básicamente observamos que se sigue manteniendo como una distribución normal, que la distribución normal sigue estando en el mismo lugar que la distribución normal de la presión, no de la presión promedio, pero resulta que ahora la varianza hay que definirla con otra letra, porque ahora la varianza es una varianza que al parecer es más pequeña que la varianza de las presiones, porque efectivamente este histograma es más chato, es más esbelto, por lo tanto está menos disperso. ¿Okay? Y esto se llama, este es el teorema del límite central, ¿ya? Que es otra versión de este, y que básicamente te dice fundamentalmente de que la distribución de probabilidad de los estimadores muestrales, del promedio, preservan la distribución de la variable, pero es más esbelta. Y de hecho hay una relación que se puede obtener mediante un par de pasos algebraicos que te dice que la varianza poblacional del estimador muestral promedio se puede calcular como la varianza de los datos originales partido por el número de datos con los cuales se obtuvo el promedio. ¿Ya? Por ejemplo, si es que la varianza
para que se hagan un ejemplo. Si es que la varianza azul de la presión es, por ejemplo, 5 PSI al cuadrado, porque está en unidades de PSI al cuadrado, entonces la varianza de la presión con dos datos, o mejor, con n datos, o sea, de la varianza del histograma rojo, sería igual a 5 partido por el número de datos con los cuales se obtuvo el promedio. O sea, eso es igual entonces a sigma cuadrado de la presión de la variable original partido por el número de datos con los cuales calculamos el promedio. O sea, en este caso, sería, si tenemos 2, entonces sería 2,5. Dígame. Profe, una consulta. Bien. El histograma rojo va a quedar de esa misma forma sin importar como qué pares tome, así como... Sí, sí. Sí, de hecho, esa es una pregunta súper buena porque uno se imagina, pero no, qué raro. Pero sí, mira, por ejemplo, si es que en magenta yo tomo este dato y este dato que está ahí, lo que va a pasar es que estas dos barras, perdón, van a disminuir su tamaño porque ahora va a aparecer un solo dato que va a estar entre medio de estos dos. Entonces, que va a ser este, por ejemplo. ¿Okay? Y, por ejemplo, si es que tomo este y este, de manera aleatoria completamente, esos datos desaparecen, lo que implica que va a haber menos datos en esto y va a haber más datos en los del medio, las clases del medio. Entonces, preserva la forma, pero ahora es más angosto. ¿Ya? Entonces, y Pía, quizás esto es súper importante de recalcar. En este momento ahora tenemos dos histogramas que están en el mismo dibujo. ¿Ya? Tenemos el histograma azul, que son las presiones puras y duras, y tenemos el histograma rojo, que son las presiones promedio, que son distintas, porque tienen una distribución que es más angosta. Ya. Hagan el siguiente ejemplo, o el siguiente proceso de imaginación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que n tiende a infinito? Si es que yo tengo tantos datos que tomo promedios de infinitos datos. O sea, acá saco infinitos datos, luego acá saco infinitos datos. Es algo que es poco aplicable en la vida real, pero imagínense que pudiésemos hacerlo. Si pudiésemos hacerlo, ¿cómo sería el histograma? Si es que igual no. ¿Cómo sería, Carlos? Igual no. Perdona que no se escuche. Si es que teníamos el histograma anterior y hacemos este nuevo histograma de los promedios, nos quedaría igual, ¿no? Sí, pero si ahora imagínate, Carlos, que queremos hacer un histograma de promedios, pero los promedios fueron obtenidos con infinitos datos. ¿Cómo sería este histograma? Sería, por ejemplo, bueno, debería tener la misma forma, pero si nos vamos al extremo, Carlos, y a todos los que me están escuchando y todas, si es que tenemos infinitos datos, fíjense que quedaría así. Una sola línea que tendría acá 100. Porque básicamente, observen que cuando n tiende a infinito, entonces sigma cuadrado del promedio de n tiende a 0. Y si ustedes recuerdan, la varianza es una medida de qué tan ancho o qué tan angosto es el histograma. Por lo tanto, si esa medida de anchura tiende a 0, quiere decir entonces que nuestro histograma se transforma en un solo valor. Y fíjense que ese valor sería la media. ¿Por qué sería la media? Porque es la que obtuvimos con 1 partido por n, sumatoria de todas las presiones, desde igual 1 a n, cuando n tiende a infinito. Entonces es el promedio cuando tenemos infinitos datos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Y por qué yo les hago este análisis? Porque si tenemos infinitos datos, ¿ya? Entonces el proceso de inferencia es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque si tenemos infinitos datos, si nosotras y nosotros sacamos el promedio de esos infinitos datos, podemos asegurar de que la media y el promedio son iguales y ese valor lo tenemos con un 100% de frecuencia. Pero resulta que si n no tiende a infinito, como les decía, tiende a un número más pequeño que infinito, por ejemplo, cada vez más pequeño que infinito, y más, seguirlo acá, lo que va a pasar es que a medida que el n va haciéndose más grande o más pequeño, por ejemplo, más grande, lo que va a pasar es que este histograma cada vez se hace más empinado. ¿Ya? Y si observan, cuando el n es grande pero no es infinito, las barritas que están fuera de lo que está cerca del promedio
son casi imperceptibles, porque cada vez se hace un histograma más y más ancho. Por lo tanto, como que la dispersión de los datos va cada vez disminuyendo más. ¿Ok? Entonces podemos hacer una especie de relación que dice que, fíjense, si n fuese infinito, entonces el promedio va a ser sí o sí igual a la media. Si n fuese grande, pero no infinito, entonces el promedio se debiese parecer a la media, pero no debiese ser igual. ¿Por qué? Porque observamos que igual hay otros datos que también aparecen, que son más o menos frecuentes que ocurran, que son estos datos que están justo cerquita de la media. Este que está acá, por ejemplo, estos datos que están acá. Entonces, básicamente, se parece el promedio a la media, pero tenemos una especie de, digámoslo así, una especie de resolución, o sí, una resolución en el sentido de resolución como la resolución de las teles. La resolución que más o menos somos capaces de decir dónde está la media, pero con una determinada resolución, no perfectamente, no con 4K, no en 4K, sino que sería como con menos resolución. Entonces decimos como un poco borroso, la media está como por acá y por acá. ¿Por qué? Porque básicamente acá están casi todos los datos, así que por ahí tiene que estar la media. Y por supuesto, si es que n fuese pequeño, pero me voy a quedar resolución grande. El concepto este del 4K. Y si, por ejemplo, el n fuese pequeño, o sea, hacemos promedios con 2 datos, entonces lo que va a pasar es que quizás vamos a tener más o menos claro dónde está. De hecho, el ejemplo de n pequeño sería con 1, que sería el opuesto a infinito. O sea, no sacamos promedio, sino que simplemente hacemos el histograma con los valores medidos directamente. Entonces lo que diríamos es que, mira, a ver, como estos son datos muestrales, entonces lo más probable es que se parezca mucho esto que está acá al promedio, se parezca mucho a la media. Pero igual hay como datos para el lado derecho, y para el lado izquierdo, perdón, y para el lado derecho, que también pueden ser también parte de lo que está cerca de la media. Entonces, cuando tenemos n pequeño, lo que tenemos es una resolución que es mala, una baja resolución. Estamos viendo como lo mismo, pero una tele de tubo. ¿Ya? O sea, que básicamente sabemos más o menos dónde debiese estar la media, porque el promedio debiese parecerse mucho a la media, pero igual tenemos que ponernos en el escenario de que igual quizás me estoy equivocando al tomar muestras, entonces tengo que de alguna manera ampliar esa región de búsqueda. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿ya? Cuando tenemos un conjunto de datos y a esos datos le sacamos el promedio, mientras más datos tenga, ese promedio se parece más a la media. Y si tuviésemos infinitos datos, súper. Y noten también lo que yo les comentaba, que al final esta resolución la podemos relacionar directamente con la varianza. Con la varianza, porque fíjense que si el n tiende a infinito, habíamos dicho entonces que teníamos una resolución perfecta. ¿Y eso por qué es? Porque la varianza de los promedios tiende a 0. Entonces todos los promedios me dan el mismo valor. Por lo tanto, esos valores van a ser la media. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es, yo les comentaba, varianza partido por n. Entonces, tiene relación, de alguna manera, la resolución de cuánto yo me puedo acercar al valor real de la media poblacional con la cantidad de datos que yo tomo. Si tomo infinitos datos, tengo una resolución perfecta. Si no tomo infinitos datos, pero tomo muchos datos, tengo una resolución no perfecta, pero que básicamente me acota, me limita el valor de la media poblacional en algo que va a ser súper cercano al valor real. Y a medida que me alejo, voy haciendo las cosas cada vez menos precisas. Entonces, lo lógico es que uno diga acá, ya, pero entonces es evidente que si quieres tener información, la mejor información, lo que tienes que hacer es hacer muchos experimentos. Sí, pero el problema es que existe el trade-off que siempre aparece cuando queremos tomar decisiones, es que más info implica más lucas. Entonces, básicamente, no es llegar y hacerlo. Entonces, tenemos los experimentos que podemos realizar son un número finito que generalmente está acotado por el número de recursos que tenemos disponibles. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Que sería eso, un número de datos que van a ser no tan grandes. ¿Ya? Antes de avanzar, solamente definir algunas cosas. ¿Ya? Esta varianza que ustedes ven acá
se llama varianza poblacional del estimador muestral promedio, con n datos. Y recuerden que se define como la varianza de x partido por n. ¿Ya? Y tenemos también, si nosotros y nosotras le sacamos la raíz a eso, aplicamos cada raíz, entonces vamos a tener la desviación estándar poblacional del estimador muestral promedio. ¿Ya? Y si es que tenemos, por ejemplo, datos muestrales, entonces podemos sacar también una especie de equivalente de la varianza de la desviación estándar muestral, que sería un estimador de la varianza muestral del estimador promedio. Ya eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Pero eso básicamente son unas definiciones que son relevantes. ¿Ok? Entonces, raya para la suma. Si tenemos datos y le sacamos promedios, se mantiene la forma, es la misma. El promedio y la media son iguales, o sea, podemos decir, por ejemplo, el promedio de los promedios, así, va a ser igual a la media, porque se mantiene. De hecho, para hacerlo un poco más, es así, la media de los promedios es igual a la media de x, ahí perfecto. Y recuerden también que la varianza del x promedio tiene una relación que hace que sea más chiquitita, que sea sigma cuadrado x partido por n. Esas cosas son las que tenemos que recordar. Ok, entonces, esta gráfica que está acá representa lo que les comentaba y fundamentalmente dice, si x se distribuye de manera normal, el promedio con n datos también se va a distribuir de manera normal. Centrado en el mismo lugar, acá estaría en azul la distribución de x y en rojo la distribución de x promedio. ¿Ya? Y básicamente la misma forma, con una diferencia que los datos promedios van a ser más esbeltos. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo que fundamentalmente quizás nos pueda ayudar a entender un poco de qué se trata eso, y que dice que tenemos una compañía que fabrica resistencia eléctrica, ¿ya? Y que se ha determinado luego de muchos datos colectados, ¿ya? Que las resistencias tienen una media, ¿ya? Media de las resistencias de 1000 ohms y una desviación estándar, sigma de x, que es de 10 ohms. ¿Ya? Entonces, determinar la probabilidad de que una muestra de 25 datos, ¿ya? La muestra de 25 datos tenga una media menor a 95 ohms. 95. ¿Ya? Eso sería como una primera acercamiento. Entonces, si ustedes recuerdan, para calcular las probabilidades, lo que yo tenía que hacer era usar una variable auxiliar que se llamaba variable z, ¿no es cierto? Y esa variable entonces implicaría que aquí lo que haría sería calcular la probabilidad de que z fuese menor o igual a el equivalente en z de los 95 ohms, que sería 95 menos 100, menos la media, partido por 10, que es la desviación estándar, pero esa desviación estándar es de la resistencia, no del promedio de 25 datos. Por lo tanto, acá tendríamos que dividir por raíz de 25. Porque la varianza del promedio es igual a la varianza de los datos partido por raíz de n. Entonces ahí calcularíamos la probabilidad, ¿ya? El valor que da. Entonces, fundamentalmente, como lo vería acá estaría los 100 datos, aquí estaría los 100 ohms de media. Acá estaría una varianza, que sería una desviación estándar, en este caso si no le vamos al cuadrado, del promedio de 25 datos, voy a ponerlo directo, x promedio de 25, que sería igual a 10 partido por raíz de 25, o sea, 10 partido por 5. O sea, básicamente la desviación estándar de esto es 2. Versus la desviación estándar de la gráfica azul, que sería 10. Entonces, básicamente, ese dato que andamos buscando, si acá está el 95, diría que la probabilidad de que tengamos un valor más pequeño, en este caso, perdón, 95 está para el otro lado. 95 porque es más pequeño que los 100. Entonces aquí estaría el 95 y la probabilidad que calcularíamos en verde sería esa que está ahí. Ok, que claramente es distinta a la probabilidad si calculáramos cuál es la probabilidad de encontrar una resistencia que sea menor a 95 ohms. ¿Ya? ¿Y por qué queremos calcular una probabilidad de una muestra con 25 datos? Porque posiblemente el experimento para determinar qué tan bueno o qué tan malo es la producción no implica analizar una sola resistencia, sino que analizar un conjunto de resistencias
y sacarle un valor representativo, un promedio, y evaluar cómo ese valor representativo es. ¿Ya? Ya, y ahora lo que vamos, con todo este preámbulo, que se llama estimación de parámetros, y es lo que ustedes van a ver en las clases, en la ayudantía de mañana. Por cierto, la ayudantía de mañana tiene algunos ejercicios que son así, como el que yo le acabo de mostrar acá, y los otros son los de estimación de parámetros como tal. ¿Ya? Entonces, la estimación de parámetros, como les comentaba, tiene el fin último de encontrar el valor de la media poblacional. Ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a ver de alguna manera cómo todo lo que yo les estoy contando converge, como les decía en la primera parte del video, en la estimación del parámetro, después de estas definiciones que les doy. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que vamos a trabajar, solamente para que no se nos olvide, que queremos obtener el parámetro poblacional de la variable dependiente de un experimento X, o sea, la variable de salida. Queremos llegar hasta este valor, mu de X, porque es el valor más frecuente, es el valor más posible, puesto que es una distribución normal. Entonces, vamos a partir del supuesto de que la variable X se distribuye, recuerden, esa notación que está ahí dice, la variable de salida del experimento X se distribuye con esa línea, así como colita de chancho, con una distribución normal. Esa n generalmente la encuentran como una distribución normal, y para describir la distribución normal necesitamos dos parámetros. Necesitamos la media poblacional y la varianza poblacional. Porque eso es lo que nos dice qué tan ancho o qué tan delgada es la distribución de probabilidad y dónde está ubicada. Si está ubicado centrado en 100, en 0, en 25, en lo que sea. Entonces, vamos a definir algo que se llama intervalo de confianza. ¿Ya? Y el intervalo de confianza es básicamente una herramienta muy útil, ¿ya? Que me permite identificar dónde está el límite del beta por ciento de los datos más frecuentes o probables de X. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Pues imagínense que yo tengo acá una población, ¿ya? Y esta población, que ustedes saben que tiene una media X y una varianza X, que las vamos a asumir por un momento conocidas, ¿ya? Continuamente entrega datos muestrales. Y estos datos muestrales son estas X que vamos a usarla para la inferencia. XY, por ejemplo. Tenemos datos muestrales y tenemos tantos datos muestrales como N de los números de experimentos. XY desde 1 hasta N. Son los datos que hay. Entonces, imagínense ustedes ahora que aquí aparece una persona que tiene un gorro de mago, ¿ya? Y que esta persona que tiene gorro de mago les propone un experimento de magia que consiste, de prestidigitación si quieren, que consiste en decirles el valor, entre qué valor y qué valor va a estar el siguiente dato que salga del experimento. ¿Ya? Ese es el procedimiento que vamos a intentar describir con esta herramienta. Entonces tenemos un mago, este mago dice, mira, yo para el siguiente dato experimental estoy seguro que se va a mover o que va a estar entre un límite inferior y un límite superior. ¿Ya? Entonces, pues, te lo aseguro. Entonces, este señor hace eso. Imagínense ustedes que este señor te dice que va a estar el próximo X, el que viene a continuación, va a estar entre el límite X low y el límite X up. Estoy convencido que va a estar ahí. ¿Ya? Entonces, sacamos un dato y efectivamente, pues resulta que acá está este X low y X up, y resulta que el dato que sacó, que lo vamos a llamar dato X, por ejemplo, 1, porque en total van a haber n datos, pero si, por ejemplo, estábamos en la primer experimento. Entonces, X1, entonces X1 vamos a revisar y efectivamente el mago la chunta, por ejemplo, ahí, y el X1 está acá. Súper, el mago la hizo. El mago enmascarado la hizo otra vez. Bien, entonces le decimos, haz el segundo, entonces saquemos otro dato, X2. Y nos damos cuenta que el X2 está acá. Súper. Y el X3. Y así vamos sacando muchos datos. Y resulta que observamos que si es que el mago saca 1000 datos, el mago tiene una tasa de acierto de beta por ciento. ¿Ok? Porque básicamente lo que hizo el mago es decir, pensando para él, estos dos límites son los límites donde se encuentra de la población
el beta por ciento de los datos más posibles, o sea, los datos que están más cerca de la media. ¿Qué implica entonces? Que de repente va a aparecer acá, imagínense el dato 50, y el dato 50 ya cayó acá. Ese no le achuntó. ¿Significa que se equivocó? No, pues porque el señor te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar estos dos valores, límite inferior y el límite superior, pero tengo un determinado tasa de acierto, que es beta por ciento. Entonces uno le dice, ah, no, pues a mí no me sirve esa tasa de acierto. Yo quiero una tasa de acierto más grande. Por ejemplo, imaginémonos que el 95% está acá. Entonces dile, yo quiero que te equivoques solamente un 1%. Ni un problema, te dice. ¿Qué es lo que hace? Lo lógico es decir, si quieres que me equivoque menos, entonces lo que tengo que hacer es aumentar este intervalo. Entonces, sí, porque básicamente lo que voy a hacer es que voy a estar considerando más casos que son menos frecuentes, pero que pueden aparecer igual. ¿Ok? Entonces, esto que yo les estoy contando y este intervalo que ocupa el mago para decir con un determinado índice de certeza, beta por ciento en este caso, entre qué valor y qué valor va a estar el siguiente dato experimental, es lo que vamos a usar para la inferencia. ¿Ya? ¿Tienen dudas acá con este ejemplo? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Se entiende? Ya, súper. Sí. Esto es básicamente lo que viene justamente de la inferencia. Ya, súper. Ok, entonces, ¿cómo llegó este señor a este intervalo? ¿Cómo llegó este hombre mago prestidigitador a este intervalo? ¿Ya? Entonces ahí está la respuesta y vamos a intentar, aquí está la respuesta, y vamos a intentar llegar hasta esta respuesta. ¿Ya? Entonces, este señor, ¿qué es lo que dijo? Dijo, mira, pensó en su cabeza. Dijo, resulta que ellos tienen un experimento aleatorio. ¿Ya? Este experimento aleatorio es de una variable que no está restringida ni por adelante, ni por arriba, ni por abajo, por lo tanto voy a asumir que es una distribución normal. Y resulta que me soplaron por ahí que tengo una determinada media y una determinada varianza, o desviación estándar. Entonces, con toda esa info, este señor mago lo que hace es calcular los límites diciendo, voy a poner acá, voy a borrar y voy a partir con el límite superior. El XA es un límite que cumple una determinada característica. ¿Cuál es esa característica? Que si es que nosotras y nosotros queremos obtener el límite del beta por ciento de los datos más frecuentes, como esto es una distribución simétrica, entonces de la media, que es el dato más frecuente que ocurra, porque es el que está justo al medio, yo me voy a mover de manera simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha, hasta englobar el beta por ciento de los datos más posibles, más frecuentes, porque estoy justamente moviéndome hacia la izquierda y hacia la derecha de la media. Entonces, y llego a un punto donde acá está el XAP. Digo, y aquí entonces, esta área bajo la curva es el beta por ciento. Entonces, como este dato es el beta por ciento, entonces lo que hay fuera de esta área azul representa 1 menos beta por ciento. ¿Ya? O sea, básicamente vamos a decir que alfa va a ser igual a 1 menos beta. O sea, lo que no, por ejemplo, si es que estamos hablando de beta 95%, queremos que el mago se equivoque solamente en un 5% de las veces, ese alfa representa la tasa de equivocación. En ese caso, por ejemplo, sería 0,95 y aquí sería 0,05, o lo que es equivalente a 5%. Entonces resulta que si es que las líneas naranjas, las áreas naranjas, perdón, representan las veces que se va a equivocar el mago, entonces yo sé que este XA está definido de tal forma que la probabilidad de que X sea menor o igual al XA es de 1 menos alfa medios. Porque yo sé que hacia el lado de allá, el área beta más el área alfa medios es equivalente a 1 menos alfa medios, por esta relación que está acá. ¿Ya? Y básicamente, ahora yo esto mismo lo puedo transformar en una variable z, para eso que lo que hago, le resto la media y dividido por sigma x, y entonces ahora esto es lo mismo que escribir así, miren, probabilidad de que de que z, ¿sí?, menor o igual a z up, y eso sigue siendo 1 menos alfa medio. Entonces resulta que por nomenclatura, de alguna manera podemos, sí, perfecto.
Es que aquí está el promedio, así que me interesa este todavía. Por nomenclatura, si es que esto lo transformamos en ZAP, este ZAP generalmente se puede expresar utilizando la inversa de la distribución de probabilidad. Ya en la última clase dijimos que la inversa es, conocido el valor de la probabilidad, calcular el valor de Z. ¿Ya? Y este ZAP, en este caso que la probabilidad de que Z sea menor a Z, también se expresa así, Z de 1 menos alfa medios. ¿Ya? Un número que dice que hacia la izquierda la probabilidad, el área bajo la curva, es de 1 menos alfa medios. Eso es un número que se saca con el inverso en la distribución de Excel. Entonces, dicho eso, yo podría decir que a partir de eso, entonces, el valor ZAP va a ser Z menor o igual a Z de 1 menos alfa medios. Y eso también es X menos mu X partido por sigma X menor o igual a Z de 1 menos alfa medios, que mediante un despeje algebraico voy a llegar finalmente a que podemos decir que X, que pasa por el lado de allá, va a estar acotado por arriba en mu X más sigma X por Z de 1 menos alfa medios. Pues lo voy a escribir un poco mejor. Ahí lo voy a poner. Entonces voy a decir que X está acotado por arriba por el mu X más sigma X por Z de 1 menos alfa medios. ¿Ya? Está ahí. Y este sería entonces, lo que tienen acá, sería el XAP, límite superior. ¿Ok? O sea, este XAP ahora, voy a borrar un momento, el límite superior tiene una ecuación, siempre y cuando estemos en una distribución normal, por supuesto, si no, tienen otra, dependiendo de las distribuciones que usemos, que es igual a mu X más sigma X por Z de 1 menos alfa medios. Y resulta que la distribución Z es simétrica. O sea, si esto es en variable Z, Z de 1 menos alfa medios, entonces este es menos Z de 1 menos alfa medio, porque son simétricas. O sea, me voy moviendo desde el 0 hacia la izquierda y hacia la derecha, y el módulo sigue siendo el mismo y lo que va cambiando es el signo. A la izquierda están los negativos y a la derecha están los positivos. Entonces, ¿qué implica eso? Que el límite inferior se define como mu X menos Z de 1 menos alfa medio por sigma X. Sigma X. Ahí está. Entonces, básicamente, el mago no hace ningún truco de prestidigitación, sino que lo único que hace es aplicar la estadística para limitar dónde están los valores más probables. Y si este mago, muy astuto él, y que maneja muy bien la estadística, en vez de hacerlo esto con un dato, ahora te dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo, pero si tú mejor saca 20 datos y sácale un promedio, y yo te voy a decir dónde está el promedio de los 20 datos. Básicamente va a ser lo mismo, solamente que en vez de usar esta distribución más ancha, va a usar una distribución más angosta, porque esta distribución más angosta tiene una varianza o una desviación estándar más chiquitita. Entonces, en el caso anterior, ya, yo les había dicho que el mago, en una primera etapa, vamos a poner lo que hizo primero el mago, dijo que el X se movía entre el mu X más menos sigma de X por Z de 1 menos alfa medios. Eso fue lo que dijo. Y después el mago dijo, ya, pero ahora yo me voy a ir a un segundo nivel y voy a decirte lo mismo, pero ahora el límite, pero ahora de esta distribución de la roja, o sea, vamos a poner con rojo, ahora el límite va a estar más adentro. ¿Por qué va a estar más adentro? Porque la varianza es más chiquitita y por lo tanto el beta por ciento de los datos ahora está más concentrado, está más al medio, ¿ya? Porque tenemos una distribución que es más esbelta. Entonces acá tenemos el XN low y acá tenemos el XN up, y básicamente para calcularlo debiese seguir la misma lógica, ¿no es cierto? Entonces si uno acá puede hacer una especie de analogía, como por inducción si quieren, y uno dice, mira, este señor mago llegó a estos límites iniciales haciendo todo este procedimiento que yo les comentaba, pero si es que este señor mago hubiese partido de los promedios,
Entonces acá lo que tendría que poner sería algo súper similar, pero en vez de poner el X, debiese ser el X promedio. Y este X promedio debiese ser parte de dos límites. ¿Cuáles serían esos límites? Básicamente sería la media, ¿vale? Porque sería haciendo como la analogía, aquí te está diciendo el X se mueve entre la media más menos algo. Entonces la media de este X promedio sería también mu X, el mismo, con un más menos, y ahora tendríamos que poner el sigma de X promedio, porque estamos calculando dónde se mueve el promedio de los datos, multiplicado también por z de 1 menos alfa medios. Y resulta que esto es sigma de X partido por raíz de n. ¿Ok? Entonces, básicamente, siguiendo esa lógica, el mago te da toda esa info y finalmente te dice, yo te voy a limitar ahora el X low promedio con n datos y el X up promedio con n datos, y eso va a ser obtenido mediante este intervalo, donde la única diferencia entre el intervalo anterior es que, recuerden, la varianza ahora es distinta, porque ahora tenemos un histograma que es más angosto, o una distribución que es más angosta. En este caso sería sigma x partido por raíz de n. ¿Ya? Y uno dice, ¿y para qué este señor me está contando tanta cosa de magos? Y es porque ahora, fíjense que la idea es ser capaces de obtener dónde está el valor de parámetros poblacionales. Entonces ahora imagínense lo siguiente. Yo de un experimento que tiene n datos, ya no olvidamos de este señor mago porque ya creo que cumplió su objetivo, n datos, y resulta que este experimento de n datos tenemos una información, así un informante que nos está diciendo que el sigma de x es conocido. ¿Ya? Y nos piden estimar el valor de la media poblacional, porque ese es el valor que nos va a permitir tomar una decisión, porque es el valor más representativo de la población. Entonces yo diría, mira, como tengo n datos, lo que yo puedo hacer es de los n datos sacar un promedio. O sea, esos datos van a ser conocidos. Y como yo conozco también la desviación estándar, que eso es algo que me dijeron, después lo vamos a ver que no es necesario conocerlo, pero por mientras vamos a asumir que sí, entonces yo puedo observar el intervalo que acabo de sacar, que el mago lo obtuvo, y darme cuenta de que en verde están las cosas que conozco. Y en magenta está aquello que me gustaría conocer. Y por supuesto en verde también está el z. Entonces noten que tengo una ecuación, o una inecuación para ser un poco más exacto, con una incógnita, que es mu x. Entonces si de acá despejamos mu x, vamos a observar lo siguiente. Que el mu x, mediante esta definición que usó el mago inicialmente, pero que ahora nosotros y nosotras se la pedimos prestada, vamos a decir que la media poblacional de un experimento está acotada. También la podemos acotar. La podemos acotar por abajo, por un promedio, en este caso sería menos sigma de x partido por raíz de n por z de 1 menos alfa medios, y por arriba, por el mismo promedio, pero ahora más sigma de x partido por raíz de n por z de 1 menos alfa medios. Y esto, que está acá, es la herramienta más importante de la inferencia de estimación de parámetros, y básicamente es lo que matemáticamente se expresaba un poco más arriba cuando les hablé de las resoluciones. Yo les decía, si tenemos infinitos datos, entonces vamos a estimar perfectamente el valor de la media. Pero a medida que vamos haciendo finito el conjunto de datos, pero grande todavía, vamos a estimarlo con resoluciones que van a ser buenas y después que se van a hacer más chicas. Entonces fíjense que eso matemáticamente se ve así. Si es que tengo n tendiendo a infinito, entonces la media poblacional va a estar acotada por dos valores que van a ser prácticamente iguales. Y si tengo un n muy pequeño, lo que voy a obtener es un lugar, una cota inferior y superior, donde es más frecuente o posible conocer el valor de la media poblacional, que va a estar delimitada por estos dos valores.
Y por supuesto, estos límites que están acá tienen un determinado índice de certeza, que es equivalente al número de veces que el mago se equivocó, que es beta%. Entonces, como yo obtuve toda esta información con un beta% de certeza, porque estaba obteniéndolo para los valores más posibles o probables de los promedios, entonces podemos decir que este intervalo de confianza, que así se llama intervalo de confianza predictivo, dice dónde se encuentra, acá, vamos a poner acá, está el límite inferior y superior del parámetro poblacional, que es el que nos va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Del parámetro poblacional con los datos más frecuentes, con un beta% de certeza. ¿Qué quiere decir esto? Que me puedo equivocar, por supuesto. Me voy a equivocar. Pero me voy a equivocar en un número razonable. O sea, si por ejemplo decimos que la media poblacional va a estar entre 5 y 10, con un 95% de certeza, eso quiere decir que solamente en un 5% de las veces el límite este va a dejar fuera el valor real de la media poblacional. Entonces, imagínense ustedes, tenemos experimentos con instrumentos muy precisos, entonces vamos a tener con un 95% una información muy certera, porque vamos a ponerle una cota ahí bastante cercana a la media poblacional. ¿Ya? Entonces, el intervalo de confianza venía de esta distribución, ¿ya? De esta distribución que yo les muestro acá, y que se saca al final con los promedios, por lo que habíamos conversado. Y esto que está acá es lo mismo que les estoy contando, pero una notación mucho más compacta. Entonces, ¿qué significa este intervalo de confianza? Cuando estábamos en el caso de, cuando estábamos pensando en el mago, vamos a poner acá de nuevo al señor mago, el señor mago lo que dijo es que te voy a poner una cota de un beta%, donde voy a decir que en estos límites va a estar el siguiente dato promedio. Y eso era asumiendo que conocíamos la media poblacional. Pero resulta que ahora la media poblacional no se conoce, porque de hecho la idea es ser capaces de estimarla. Por lo tanto, lo que veíamos inicialmente así, como un intervalo de esta manera, que estaba encerrado el beta% de los datos más posibles, más frecuentes, más probables, está suponiendo que nosotros y nosotras conocemos la media, pero no se conoce. Entonces, este intervalo de confianza, que ustedes ven acá, que es el intervalo de confianza, predictivo, nos está diciendo que esta distribución que el mago usa para tomar sus decisiones está centrada entre esos dos límites. O sea, eso quiere decir que la media podría ser esta que está acá. O sea, si es que ese es el límite inferior y el límite superior de este intervalo de confianza, lo que nos está diciendo esto es que con un beta% de certeza, yo te puedo asegurar de que la distribución, a lo menos, o sea, la distribución más chica que puede ser la distribución que describe mi sistema va a ser esa. Y, por otro lado, te puedo asegurar de que la distribución más grande va a ser esta que está acá. Y, por supuesto, todas estas que están acá también pueden ser, porque básicamente lo que estoy entregando es un lugar geométrico representado por un intervalo donde está ese valor que es súper esquivo, que no podemos encontrar. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor más posible que sea realmente la media poblacional? ¿Cuál de estas distribuciones sería la distribución incógnita? Cualquiera. Todas las distribuciones, incluso lo que está en el borde inferior y en el borde superior, tienen la misma posibilidad de ser las distribuciones, que no podemos conocer. ¿Ya? Entonces, si tenemos un instrumento muy bueno, con entonces una varianza muy chiquitita, entonces vamos a, por ejemplo, y aquí aparece lo de la resolución, vamos a ver cada vez menos doble, ¿ya? Porque estas dos se van a ir acotando, se van a ir acercando, porque el intervalo de confianza se va a hacer más chico. Y si tuviésemos n tendiendo a infinito, entonces tendríamos la reconstrucción de esa. Pero lamentablemente no lo conocemos, pero no está mal, de hecho, es algo que podemos tolerar.
Entonces aquí está el dibujo que yo les comento, y está ahí básicamente lo importante recordar es eso, que si es que la varianza es pequeña, entonces estos dos límites se acercan entre ellos y probablemente entonces podríamos tener algo que está muy, muy, muy centrado ahí en el valor. Por ejemplo, dos valores que están muy, muy, muy cercanos. Pero nunca vamos a poder conocer la distribución correcta o la real, puesto que desconocemos ese valor porque no conocemos la población. ¿Ya? Hay un ejemplo a continuación que me lo voy a saltar y quizás después lo vuelvo a revisar porque básicamente lo van a ver durante el día de mañana en la ayudantía. Ya, pero vemos si ahí nos alcanza el tiempo. Entonces, el intervalo de confianza que ustedes ven acá es el intervalo de confianza, ¿ya?, de la media para los datos más frecuentes, con un beta por ciento de certeza. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tenemos un 95% de certeza de que el valor de la media de la media poblacional se mueva entre estos dos límites, inferior y superior. ¿Ya? Pero hay ocasiones donde en vez de preguntarnos dónde está el límite inferior y superior de la media, queremos asegurarnos que la media tenga a lo más un valor determinado o a lo menos un valor determinado. ¿Ya? Entonces, además de este intervalo de confianza, que se llama también intervalo de confianza de dos lados, porque acota inferior y superiormente las distribuciones, podemos estar interesados también en intervalos de confianza de un lado. ¿Ya? Entonces, siguiendo la misma analogía del señor mago, ahora el señor mago te podría decir, mira, yo con un mismo porcentaje de certeza, un beta por ciento de certeza, te puedo asegurar de que el siguiente dato que obtengas va a ser a lo más un valor x up. ¿Ya? Vamos a poner x up. ¿Ya? Y que básicamente, como tenemos un beta por ciento de certeza, entonces ese valor de x up, si lo llevamos hacia la variable z, sería z de 1 menos alfa ahora. ¿Por qué no alfa medio? Porque ahora estamos diciendo que el beta por ciento de los datos más pequeños está a la izquierda de este límite superior. Antes decíamos los datos más frecuentes y por eso dividíamos en alfa medios y alfa medios. Pero ahora, si estamos pensando en el valor, un límite superior, entonces estamos diciendo el beta por ciento de los datos más pequeños. ¿Ya? Entonces, si hacemos ese análisis, básicamente vamos a llegar a que el mago encuentre ese valor de x up a partir de decir que z tiene que ser menor o igual a z de 1 menos alfa. Y que eso es equivalente entonces a decir que el x menos el mu x partido por el sigma de x menor o igual al z de 1 menos alfa. Y finalmente vamos a decir que este x up sería igual a el x up sería x menor o igual al mu x más sigma x por z de 1 menos alfa. Ese sería lo que me diría el mago. Y por supuesto, si es que el mago quiere trabajar con promedios, entonces aquí hay un promedio, aquí hay un promedio, y es lo mismo. ¿Ya? Básicamente lo equivalente, que está básicamente ahí. Entonces este sería el intervalo de confianza, o sea, este sería el límite superior de lo que me podría proponer este señor mago. Y resulta que este señor mago tiene el truco, que lo que puede hacer es tomar este valor que está acá y llevarlo hacia la valla. Y cuando hace eso, resulta que aparece un intervalo donde podemos decir que la media poblacional está acotada por abajo, por xn promedio menos sigma x promedio por z de 1 menos alfa. O sea, nos está diciendo que la media poblacional a lo menos va a ser este valor conocido, porque recuerden que estamos asumiendo que conocemos el promedio y la desviación estándar. ¿Ya? Y podemos hacer lo mismo, pero ahora con el beta por ciento de los datos más grandes, ¿ya? Y que básicamente vamos a llegar a que
después de la misma analogía anterior, vamos a llegar finalmente a que la media, ¿ya? Mu x, va a estar acotada por arriba ahora, por el x promedio, más sigma de x promedio, por z de 1 menos alfa. ¿Ya? Estos son los dos valores a los que van a llegar. Esto con el menos y el más. Entonces, estos intervalos de confianza son súper interesantes porque nos dan otra información que es muy relevante. Entonces, como habíamos pasado de lo que nos decía el mago, y este señor mago al final lo habíamos llevado hasta con los promedios, o sea, cuando dividíamos por raíz de n, y entonces acá teníamos promedio lo dividíamos por raíz de n, y el promedio lo dividimos por raíz de n, y luego lo que hacíamos con todos estos elementos era despejar el valor de mu x, y a partir del despeje de valor de mu x, podíamos decir, o ya con esta información a esta altura podemos decir eso, que si queremos saber el límite inferior y superior donde debiese encontrarse la media, con un beta por ciento de certeza, o sea, me voy a equivocar en 1 menos beta por ciento, o 100 menos beta por ciento, perdón, entonces este límite que está acá nos dice el valor más posible de la media. Este que está acá, ¿ya? El que está a continuación, nos va a permitir despejar la media poblacional, al igual que ese que está ahí, y finalmente vamos a obtener algo como esto, que nos va a decir, la media es, en este caso, a lo menos, ese valor que está ahí. Y aquí te va a decir, la media es, a lo más, ese valor que está ahí. Y aquí nos va a decir este intervalo de confianza, todos con el mismo porcentaje de certeza, o sea, con la misma porcentaje de veces que me puedo equivocar, que la media es ni a lo más ni a lo menos, es algo que está entre medio de esos dos valores. Entonces, básicamente, ¿para qué la representación, perdón, gráfica que nos dice básicamente es que los límites inferiores y superiores definen las distribuciones de probabilidad, que va a estar entre esos dos valores, va a ser a lo menos ese valor, como les comentaba, y va a ser a lo más ese valor. ¿Ya? O sea, la media sería en este caso algo que está acotada por los dos lados cuando queremos inferir que la media poblacional va a estar entre dos valores finitos, o queremos saber si es que es a lo menos un valor o a lo más un valor con un determinado índice de equivocación, que es el mismo, beta por ciento. ¿Y para qué se usa todo esto? Que es lo que vamos a ver algo en la ayudantía de mañana. Entonces imagínense ustedes que si queremos concluir, por ejemplo, que el proceso cumple con especificaciones que están entre límites superiores y límites inferiores, perdón. Imagínense que estamos trabajando inferior y superior, imagínense que estamos trabajando con el sistema este de llenado de las cajas de leche del ejemplo de la clase pasada. Entonces, básicamente, si es que nos dicen que tenemos que cumplir especificaciones entre un límite inferior y superior, básicamente podemos calcular el intervalo de confianza y preguntarnos si la media está dentro de estos dos valores. Y si lo está, podemos decir que sí cumple especificaciones. Imagínense también que podemos decir, en vez de pensar en el llenado de la leche, podemos pensar de que nuestro producto tiene que tener una cantidad, por ejemplo, de calcio mayor a un determinado valor, por ejemplo, mayor a 1000 ppm. Si no, no nos sirve la leche que nos están vendiendo. Ya, entonces si es que nosotros decimos, por ejemplo, calculemos la media de la concentración de calcio de la leche y calculamos la media, el límite inferior de la media, y ese límite inferior es 1010, podemos asegurar de que a lo menos es 1010, por lo tanto cumple la especificación. Y en el último caso, imagínense ustedes que nos dicen, en este caso es el mismo proceso de producción de leche, pero ahora el efluente que se genera y el efluente que se descarga tiene que tener una determinada concentración de contaminantes máxima. Entonces imagínense que esos son, no sé, en este caso 1 ppm de un determinado contaminante máximo. Entonces resulta que si nosotros tomamos los datos y sacamos el límite superior ahora de los contaminantes
y este valor es 0.9 ppm, podemos decir que es a lo más 0.9 ppm, lo cual está por debajo de la norma máxima y por lo tanto el proceso aplica y funciona y cumple con las normas. ¿Vale? Entonces, estos intervalos de confianza que ustedes ven acá son con los que vamos a trabajar para la ayudantía de mañana. Y son la primera etapa dentro del camino que vamos a presentar para tomar decisiones. O sea, lo que van a ver mañana básicamente es la primera forma de tomar decisiones donde requerimos, fíjense, datos del experimento y por ahora datos de la media poblacional. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a levantar ese supuesto en la siguiente sesión. ¿Ya? Les recomiendo muy fuertemente que esta PPT que están acá, que está en su pantalla, la tengan disponible, ya sea saquen una anotación, imprímanla si es que pueden, guárdenla en algún lugar, de tal manera que esté presente, porque esta ecuación es la que usamos para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, si la manejan bien, súper bien, van a estar ahí, van a tener como de alguna el sistema de toma de decisiones en el bolsillo, ¿ya? Y si quieren saber un poco más sobre esto, cuando les envíe el enlace de la presentación, les voy a también enviar un enlace con lectura de interés del texto guía. ¿Ya? ¿Tienen dudas al respecto? De todas maneras, como les comento, van a implementar mañana en la ayudantía, pero igual les pregunto ahora, ¿tienen dudas que quieran responder conmigo en esta sesión? Profe, yo quedé Dígame, con una mini duda. dime, Pía. Es que cuando, no sé si me quedó la duda tal vez de antes, pero cuando reemplazamos como por el Z1, ¿era porque ya tenemos como el valor o qué era el Z1? Al Z de 1 menos alfa. Sí, pero es que antes, al principio cuando empezó con el concepto, como que era 1 menos alfa, y luego pasamos todo como a las probabilidades con Z, Sí. y en vez de poner 1 menos alfa puso Z1, y ahí como que... Ay, creo que me equivoqué porque siempre es 1 menos alfa. Pero déjame ver. Cuando tenemos un intervalo de confianza de dos lados, es 1 menos alfa medios. Y cuando tenemos intervalos de confianza de un solo lado, es 1 menos alfa. Sí, es 1 menos alfa. Espérame. Pero el Ay. Z solo es como la notación para decir que Sí, estamos como hablando de... sí, Ah, ya, sí, ya, el comprendo. Z, sí, le pilla. Un recordatorio para que no se les olvide. Ya voy a poner acá a añadir una página después, para que no se les olvide. Ya eso es súper relevante. La notación Z está basada en la variable adimensional Z, ¿ya? Esa que se puede definir como X menos la media partido por la desviación estándar, o también como el promedio menos la media partido por sigma de X promedio, que es sigma de X partido por raíz de N, ¿ya? Que es la definición de Z simplemente, ¿ya? Espera. Sigma de X promedio, que es igual a sigma de X partido por raíz de N, ¿ya? Entonces, la distribución Z, si no se recuerdan, aquí está f de z, se ocupa f de z porque es una forma de siempre resolver para cualquier variable de ingeniería que se distribuya de manera normal con una sola variable que es adimensional. ¿Ya? ¿Qué características tiene? Yo les había contado que estaba centrada en el cero y que era simétrica. ¿Ya? Y la notación, ya que es bueno que después a tu pregunta porque básicamente me ayuda a aclarar esa duda. Si es que nosotras y nosotros decimos que queremos calcular el valor de z, ya vamos a poner acá z, que hacia la izquierda tiene un beta por ciento de probabilidad o un área bajo la curva igual a beta por ciento, ¿ya? Entonces este valor de z, vamos a ponerlo acá primero como un z', ¿ya? Para que no... z'. Ese valor de z' cumple lo siguiente, cumple que la probabilidad de que el siguiente dato o los datos que tenemos disponibles sean menores o iguales a z' es igual a beta por ciento, o lo que es lo mismo a 1 menos alfa. Ya entendiendo que acá está alfa por ciento y que el alfa más beta toma 100% o 1, tanto por, ¿ya? Eso, ese z' tiene esa característica, ¿ya? Y por notación, ¿ya? Como yo sé que este beta por ciento es 1 menos alfa, por notación,
en este curso y en la mayoría de los libros de estadística, ese Z' también se puede escribir directamente como de una forma más compacta, así, Z de 1 menos alfa. Entonces, cuando yo pongo Z de 1 menos alfa, es el valor de la distribución Z tal que hacia la izquierda hay esa área bajo la curva. O lo que es lo mismo, la probabilidad de encontrar un valor más pequeño de ese límite es 1 menos alfa. Entonces, si nosotras y nosotros, por ejemplo, decimos, queremos conocer el intervalo de confianza de la media, del valor más frecuente de la media poblacional, con un 95% de certeza, entonces yo requiero de mis experimentos el valor del sigma de x promedio, que es igual al sigma de x partido por raíz de n. Ya, conocido. Porque dijimos que vamos a asumir que lo conocemos. Esto es un dato que lo sacamos de un conjunto de datos que tenemos. Son 25 datos del promedio. Y este que está acá es el valor de z que saco desde la función de Excel, que es el inverso de la distribución de probabilidad. Normal, creo que. Estoy casi seguro que es así. Y ese valor simplemente es un número que te dice que hacia la izquierda de ese valor de z, en la distribución z, el área bajo la curva es de beta% o de 1 menos alfa. ¿Ya? Es un número. ¿Ya? Que si es que, por ejemplo, para que te hagas una idea, el z de 50% es 0. ¿Por qué es eso? Porque yo sé que como esta distribución está centrada en 0 y está centrada en 0 y es simétrica, entonces el 0 divide el 50% de los datos más chicos del 50% de los datos más grandes. Entonces, si yo quiero saber el dato donde se encuentra el 50% de los datos límites de los datos más chicos, entonces sería este valor que está acá, pues sería ese z, que es 0. ¿Sí? Si por ejemplo creo que usamos el valor de 2, el valor de 2 es el z de creo el 97%, 97.5%. Entonces básicamente ese es un número que representa la probabilidad con la cual yo cometo el error, ya que es básicamente lo que les explicaba con respecto a este señor que está acá, que básicamente dice, ok, voy a calcular el valor de z tal que deje fuera al alfa por ciento de los datos. ¿Ya? Es como la idea, pero es un número. ¿Ya? Quizás con una revisión un poco, de nuevo de lo que conversamos, más la aplicación de mañana te queda un poco más claro. Gracias, profe. Sí, me quedó más claro. Ya, súper. Vale. ¿Tienen más dudas? Ok, entonces les doy las gracias por su asistencia hoy y mañana Valentina y David les van a mandar el enlace para la revisión de consulta. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Chao, Chao, profe. profe. Adiós.